Estamos mirando en este video la Haftará de la Parashá de Bo. En particular quería simplemente comentar sobre los últimos versículos de la Haftará de Bo, que es dirigido a Israel, al pueblo judío en particular, y más en este mundo tan cambiante. Creo que esto llega a decirnos algo muy importante. Y nos dice en el versículo 28, Ata al tira abdi Yaakov na'um Adonai ki itecha ani ki eese kala bachol hagoyim. Pero tú no temas, mi siervo mío, Jacob. Tú no temas, siervo mío, Jacob, palabras del Eterno. Pues yo estoy contigo, pondré a fin todos los pueblos a los que te he diseminado allí, mas a ti no pondré fin. Habré de castigarte con justicia, mas no te destruiré del todo. En esta parashá, o esta porción de la parashá de la Haftará, que es descrito la total subyugación de Egipto, es complementada por una profecía que consiste en otra derrota egipcia, una que tendría lugar unos 80 años más tarde en la historia. Egipto rivalizaba con Babilonia por el dominio del mundo, pero sería totalmente arrasado por las fuerzas más poderosas del rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, a quien el profeta llama sarcásticamente Nubajaz-Tretzar, por una futura persecución y destrucción de Israel. Con varias metáforas, el profeta describe la impotencia de Egipto al enfrentarse con Babilonia, no sin antes dejar claro que la razón del dominio de Babilonia será y se deberá que el Eterno zarandeará a Egipto, dejando así a esa altiva nación totalmente desguarnecida frente al conquistador norteño. La Haftará culmina asegurando a Jacob que no tiene razón para temer. Sus enemigos serán destruidos y aunque ciertamente Jacob será castigado por las transgresiones pasadas, lo será solamente en forma de medida, mas nunca será destruida y por eso no debe de atemorizarse. Cuando todos los enemigos sean destruidos, Jacob sobrevivirá, más fuerte que nunca. Pero esto implica una clara condición. No temas, siervo mío, Jacob, el destino de Israel depende de su servicio a Dios. Si la nación judía se mantiene como siervo o sierva de Dios, podrá tener seguridad de que surgiera triunfante de los momentos de dolor que le dispare la historia. Esta palabra de consuelo ocurre en la parashá en la cual hallamos la liberación del pueblo de Israel con la mano extendida del Eterno, que el Eterno saca al pueblo de Israel con mano fuerte. Se burla del faraón en un sentido con todas estas plagas y hace demostrar su poder ante el mundo, que en sí es lo que significa Mitzrayim, que significa el mundo de ese entonces. Interesante que la gente pensaba en poder destruir a Israel en todos los diferentes programas, holocaustos y diferentes eventos en la historia del mundo y de la historia hebrea, y sin embargo todavía está de pie el pueblo de Israel, el pueblo judío, y ahora se ha levantado más, mucho por envidia, muchas veces por causa nuestra que hemos permitido que se bajen nuestras defensas, pero al fin de todo el Eterno nos dice al pueblo de Israel: no temas, Israel, no temas, Jacob, porque a todas esas naciones que se levante contra ti, yo lo pondré a fin, permanente, no existirán. Pero tú, yo te castigo, Israel, pero tú serás
en continuación perpetua, porque tú eres mi siervo. Hay un pacto, hay una realidad que el pueblo de Israel tiene con el Dios, el Creador. Y es ese pacto que hace la gran diferencia entre cómo el Creador trata con Israel y las demás naciones. En otros pasajes leemos que aún en comparación Dios daría aún a las naciones como si fueran polvo en comparación al pueblo de Israel. ¿Pero por qué esto? Porque claramente Él ha decretado: Israel, tú eres mi siervo, oh Jacob, mi siervo, no temes. Un siervo es uno que sirve al Eterno y es propiedad del Eterno. El que se mete con el pueblo de Israel se mete con la niña de los ojos del Eterno. Hay un aviso que hay que darle a las naciones. El que se mete, hace maltrato al pueblo de Israel, tendrá que darse cuenta y dar una respuesta al Eterno. Por eso digo siempre que el pueblo de Israel es luz a las naciones. Aunque a veces no andan muy bien, pero aún en todos sus tropeceros, el Eterno aún usa a Israel para arrojar luz en medio de una oscuridad tan grande. Le deseo a cada uno de ustedes, al leer la porción de esta semana de Bo, que tengan claramente entendido que el Eterno no tenía que hacer esto. Hubiese sido suficiente si se hubiese simplemente liberado al pueblo de Israel. Hubiese bastado si simplemente hubiese hecho una plaga, 2 plagas. Basta. Pero el Eterno decidió de su merced, de su bondad hacia el pueblo de Israel, librarlo por causa de las promesas y del pacto que hizo con nuestros antepasados y nos hace con nosotros en el día de hoy. Les deseo un Shabbat Shalom a todos ustedes y muchas bendiciones a todos aquellos que bendice al pueblo de Israel, que se une al pueblo de Israel, que se agarra a la Torá de Israel y llega a ser parte del pueblo de Israel. Shalom, shalom y muchas bendiciones a todos.